Bienvenidos a la clase de español. En esta ocasión vamos a ver el tema correspondiente a obtención de la información. En primer lugar, hay que considerar cómo se elabora la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica corresponde únicamente a lo que tiene que ver con libros. Primero debe ir el apellido del autor, en este caso Cortázar, después el nombre del autor, Julio. Enseguida el título en cursivas. Cursivas son estas letras que están inclinadas un poco hacia la derecha. El título siempre debe estar en cursivas. Enseguida el lugar de donde se editó el libro. Casi siempre se pone la ciudad, solo que en el libro no aparezca, se indica solo el país, pero por lo general siempre se usa la ciudad, es decir, la ciudad como lugar de edición. 2 puntos, enseguida la editorial, en este caso Alianza, y por último el año. Casi todos estos elementos van separados con coma, únicamente el lugar se ponen 2 puntos y enseguida la editorial. Ahora, para la ficha hemerográfica, que es la que corresponde a revistas y periódicos, en primer lugar también vamos a tener apellido y nombre del autor, pero aquí está la diferencia. El título del artículo va entre comillas y es el título de la revista el que sí va en cursivas. En este caso, entre comillas, va La Nueva Política Mexicana porque ese es el título del artículo y ese artículo está dentro de la revista Nexos, que es el título que sí vamos a poner en cursivas. Enseguida el número de la revista, entre paréntesis el año 2006. Y por último, las páginas donde se encuentra ese artículo, es decir, la Nueva Política Mexicana está en las páginas 10 a la 15. Muy importante para poder distinguir una de otra, el mejor tip que podemos usar es que si se fijan en la ficha bibliográfica no hay comillas, no hay comillas, simplemente viene el apellido y nombre del autor y enseguida el título en cursivas. Mientras que vamos a poder distinguir la ficha hemerográfica, es decir, la ficha para revistas y periódicos, porque tenemos las comillas, que es el título del artículo, y también tenemos el número de la revista y el año entre paréntesis. Entonces, ya si vemos estos elementos, pues ya enseguida vamos a saber que esta es una ficha hemerográfica. Ahora, en lo que corresponde ya a las fichas de trabajo, existen diferentes tipos de fichas que son las que vamos a ver a continuación. La ficha de cita textual se refiere a aquella ficha que tomó directamente del libro o de un artículo, puede ser un artículo de revista o un artículo del periódico, tomó directamente la información y la transcribió a la ficha, es decir, la copió a la ficha sin cambiarle nada, así como estaba escrito en el libro o así como estaba escrito en la revista, así tal cual lo transcribió. Y para eso va a usar comillas, que en este caso están marcadas en rojo y más grandes. Esto solo es para que ustedes lo noten. Obviamente ya en el examen las comillas van a aparecer de forma normal, no van a estar en rojo ni tan grandes, esto nada más es para que ustedes lo noten, pero sí van a tener esas comillas. Entonces, en cuanto yo vea una ficha que tiene sus comillas, voy a saber que esta ficha es de cita textual porque es la única que lleva comillas. Y ven como en la parte superior me pone los datos de donde se está tomando esta información. Dune, Marta, y luego entre comillas Huesos que cuentan historias porque ese es el título del artículo. Como ves, es la revista, 257 el número, entre paréntesis el año y luego la página, es tomada en la página 3. Entonces, como vemos, esta es una ficha hemerográfica y ya después me transcribe, como les decía, lo que tomó de ese artículo. Ahora, cuando yo tengo así los datos del artículo o del libro, como vimos aquí, y enseguida ya más información, yo ya sé que estoy ante una ficha de trabajo. Ahora, ojo, me van a pedir en el examen que yo identifique qué tipo de ficha de trabajo es. En este caso es una ficha de cita textual, porque exactamente como su nombre lo dice, está citando una parte del libro, es decir, está copiando o transcribiendo una parte
del libro o de un artículo. En este caso es un artículo que es el de Huesos que cuentan historias, que está en la revista Como Ves. Bueno, ahora vamos a leer lo que se copió, y lo que se copió es lo que está entre comillas. Y las comillas, como les decía, son estos dos símbolos rojos y que además se ven más grandes. Entonces comienza: los restos óseos de esta antigüedad son escasos en el continente americano y por lo general se recuperan solo pequeños fragmentos. Pero alrededor de la región de Tulum se han descubierto en la última década restos humanos de 9 personas sumergidos en cenotes, que estuvieron habitados cuando el nivel del mar era más bajo y no estaban inundados. Estas cavidades forman parte de una compleja red de cuevas de diferentes tamaños y profundidades. Bueno, como ven, este es un artículo de divulgación científica que habla sobre unos descubrimientos óseos en la región de Tulum. Pero lo importante y que tenemos que recalcar es que se copió, es decir, se transcribió la información tal cual del artículo a la ficha y eso se va a marcar con las comillas. Entonces, cuando yo vea que una ficha tiene comillas, es una ficha de cita textual. Ahora, la ficha de paráfrasis es la ficha en la que ya de esa misma información yo voy a explicarla, pero con mis propias palabras. Es decir, me baso en la información que está en el artículo, pero yo lo voy a transcribir con mis propias palabras. Entonces, como ya no lo estoy copiando tal cual, se va a llamar de paráfrasis. Y vean cómo cambia algunas palabras. Las palabras que fueron cambiadas son las que están en rojo. Los huesos de esta antigüedad son poco comunes en América y vean cómo en el original decía: los restos óseos de esta antigüedad son escasos en el continente americano. Ahora dice: pero alrededor de la región de Tulum se han encontrado en los últimos 10 años, y en el original dice: en la última década, restos humanos de 9 personas sumergidas en cenotes que fueron, y aquí se cambió fueron, y en el original era estuvieron, en el original estuvieron. Ahora, estuvieron habitados cuando el nivel del mar era más bajo y no estaban inundados. Ahora, en rojo también está algo que se sustituyó. Aquí se puso: estos socavones constituían, y en el original dice: estas cavidades formaban parte de una compleja red de cuevas de, y aquí también se cambió, diversos, y en el original tenemos diferentes. Una compleja red de cuevas de diversos tamaños y profundidades. Bueno, como ven, en esta ficha de paráfrasis de lo que se trata es de poner lo mismo que está en el texto, pero usando nuestras propias palabras, y para eso se usan sinónimos para sustituir estas palabras. Entonces, y como notan, no tiene comillas, no tiene las comillas porque ya no estoy copiando tal cual estaba en el artículo. Entonces, si yo ya veo que de algo, de un original, ahora le están cambiando las palabras para decirlo a su manera, la manera de quien está haciendo la ficha, voy a estar ante una ficha de paráfrasis muy importante. Ahora, la siguiente, que es la ficha de síntesis o resumen, solo va a tomar las ideas principales y va a ser lo más pequeño que pueda ese texto, es decir, la información se va a sintetizar, va a ser lo más pequeño que pueda, y vean ahora cómo esta ficha es muchísimo más pequeña y tiene menor cantidad de palabras. Los restos óseos de esta antigüedad son escasos en el continente americano. Alrededor de la región de Tulum se han descubierto en la última década restos humanos de 9 personas sumergidos en cenotes. Estas cavidades forman parte de una compleja red de cuevas. Vean cómo aquí solo tengo 5 líneas, mientras que en la original tengo 8 líneas. Entonces, noten cómo si realmente se sintetizó la información y solo se puso lo más importante, solo las ideas principales. Entonces, si yo ya noto que, pues para empezar, es menor el número de líneas y que solo se tomaron las ideas principales, pues voy a tener una ficha de síntesis o de resumen. Por último, la ficha de comentario. En la ficha de comentario se toma parte de la información que viene en la original, pero se agrega un comentario. El comentario lo agrega quien elabora la ficha. Y en este caso marqué lo que se agregó, es decir, los comentarios que se agregaron en color rojo.
Por desgracia, no existen muchos restos óseos de esta antigüedad que hayan sido encontrados en América. Por eso es tan importante el descubrimiento en Tulum, donde se han descubierto en la última década restos humanos de 9 personas sumergidos en cenotes. Gracias a estas investigaciones sabemos que estas cavidades forman parte de una compleja red de cuevas. Debido a lo anterior, es fundamental que se siga investigando en esa región. Vean cómo incluso en el último comentario, debido a lo anterior, es fundamental que se siga investigando en esa región. Incluso hasta hay un punto de vista, una opinión de quien elaboró la ficha. Entonces, cuando vemos que a la información que ya venía de forma original en el artículo, que es esta es la información que venía de forma original en el artículo, se agregan puntos de vista o ciertos comentarios, vamos a tener, como su nombre lo dice, una ficha de comentario. Bueno, con eso terminamos lo que se refiere a obtención de la información. Ahora vamos a pasar al cuadro sinóptico. Y este cuadro sinóptico puede estar enlazado por llaves o por algunas líneas. Lo importante es que se fijan, va de lo general a lo particular. Es decir, primero se pone la idea general, el tema o el título del texto, y luego se toman las ideas principales. Y cada idea principal va a desarrollar sus ideas complementarias y a su vez detalles. Depende de qué tan grande sea nuestro texto, pues de ese tamaño más o menos será nuestro cuadro sinóptico. Obviamente siempre hay que tratar de tomar solo lo más importante, pero en ese orden vamos de lo general y las ideas principales a lo particular, es decir, idea general, el tema, luego todas las ideas principales, después ideas complementarias o secundarias y por último ya algunos detalles si consideramos que son necesarios. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicado de este cuadro sinóptico y es precisamente un cuadro sinóptico sobre la lectura que acabamos de hacer de los huesos que cuentan historias. Entonces vean cómo aquí huesos que cuentan historias tomé el título y tenemos dos ideas principales, es decir que se encontraron restos óseos antiguos y luego como idea secundaria son escasos en América. Luego otra idea principal, el descubrimiento fue en Tulum. Y ahora vamos a ver las ideas secundarias. En la última década se han encontrado restos de 9 personas. Otra idea secundaria, los restos fueron descubiertos en cenotes. Y la última idea secundaria, también se descubrió que los cenotes forman parte de una red de cuevas de diferentes tamaños y profundidades. Bueno, esto es lo que corresponde al cuadro sinóptico. Ahora vamos a ver cómo se organiza la información dentro de un texto. Es importante que podamos distinguir los diferentes tipos de letra y de todo que nos ayudan a distinguir cómo se está organizando la información. Ahora vean, si tenemos aquí en letra más grande y en negrita o en un color más fuerte, aquí estaremos ante el apartado. El apartado es fundamentos científicos y campos de aplicación de la psicología actual, es decir, es como que el tema en general del que va a tratar todo el capítulo. Y si se fijan, ahora tenemos un subapartado, es decir, todas las partes en las que se van dividiendo este capítulo. La primera parte es fundamentos científicos de la psicología. Entonces, recapitulando. El nombre general del capítulo correspondería al apartado y las partes en las que se divide este capítulo serían los subapartados. Bueno, también dentro del texto o dentro de puede ser un libro también, encontramos las imágenes o ilustraciones. De las dos formas es correcto, imagen o ilustración. También vamos a tener títulos y subtítulos. ¿Cómo los distingo? Pues si se fijan por el tamaño de la letra, cuando tengo una letra en negritas y de un color más grande, pues será el título. Y también en negritas, pero de un color más pequeño, es el subtítulo. En este caso, el título es principales técnicas utilizadas en psicología y el subtítulo son entrevistas. Si se fijan, el título es el tema en general, es decir, el tema en general es principales técnicas utilizadas en psicología y el subtítulo es parte de ese tema grande, es decir, la entrevista es una de las técnicas usadas en psicología y por eso es un subtítulo, forma parte
de ese todo. Ahora quiero que vean, la tabla en este caso está en color verde y nos sirve para mostrarnos, por ejemplo, en una de las columnas nos muestra todas las glándulas, en la otra columna la localización, en qué parte del cuerpo se encuentra esa glándula, en la siguiente columna qué hormona produce y en la siguiente columna el efecto. De tal forma que, por ejemplo, la tiroides se encuentra debajo de la laringe, produce la hormona de tiroxina y el efecto es que regula el metabolismo corporal. Para poder hacer este cruce de información, para eso nos sirve la tabla, que como podemos ver está dividida en columnas y a su vez en filas. En las filas se nos muestran todos los tipos de glándulas y así se van haciendo las conexiones. En las filas tenemos tiroides, pineal, páncreas, hipófisis, gónadas, etcétera. Bueno, ahora vemos lo que corresponde a las negritas. Las negritas son estas letras que parece que han sido muy remarcadas en un color negro intenso y nos sirve para destacar palabras importantes, palabras clave. También ya vimos que nos sirve para marcar títulos y subtítulos. En este caso está marcando palabras clave. En este caso, por ejemplo, vean que tiene estrategia de parafraseo, creación de oraciones tópico, mapas conceptuales. Esto es lo que está marcando porque está dando las definiciones y para qué sirven. Entonces, como son las palabras clave, están marcadas en negritas. Ahora el recuadro, como su nombre lo dice, pues es un cuadro en el que se pone información que se quiere destacar. También en este recuadro podemos tener quizá algunas imágenes. Ahora aquí vemos que este recuadro nos sirve para explicar cómo funciona la memoria a corto plazo y para eso se puso un recuadro en la parte de abajo para explicar con un diagrama cómo funciona dicha memoria. La gráfica, que es la que vemos en esta imagen, pues nos marca valores, nos marca quizá también puede ser porcentajes. Y bueno, puede ser, en este caso está marcado con una flecha, pero también puede ser por columnas. Hay diferentes tipos de gráficas, pero lo más importante es que nos marca valores. Y ya por último, el índice. El índice es esa parte de un libro, de una revista o de un periódico en donde nos indican las secciones o los capítulos que tiene. Aquí vemos que tiene presentación y nos marca en qué página lo podemos encontrar, en la página 7, introducción en la página 9. La unidad 1, fundamentos científicos y campos de aplicación de la psicología actual, en la página 13 y así sucesivamente. Entonces, nos marca en qué capítulos o en qué apartados o unidades está dividido el texto y en qué página podemos encontrarla. Ese es el índice. Bueno, con eso terminaríamos lo que corresponde a este tema de español. Muchas gracias.